de Victoria, y vamos al libro de el libro de Lucas, y luego vamos a leer dos textos. El libro de Lucas capítulo 24 versículo 45, Lucas 24, 45, y luego vamos al libro de Hechos capítulo 2 versículo 4. Y dice la palabra: entonces les abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen, dice, las escrituras. Vamos a leer todos, por favor, este texto. Lucas 2, 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hechos capítulo 2 versículo 4, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas según el Espíritu les dase a que hablase. Usted dirá: ¿qué relación tiene estos dos textos? Si el uno está hablando que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y en el otro habla acerca, hermanos, de todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ocurre que entre este versículo y el otro hay aproximadamente 50 días. ¿Estamos aquí? Amén. Entre este texto y el otro hay aproximadamente 50 días. Ya Cristo había resucitado cuando les abrió el entendimiento, ¿cierto? Estamos aquí. Amén. Pero también encontramos que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ya Cristo no estaba en esta tierra. Pero sabemos todo lo que había pasado, todo lo que, hermano, necesito que, como el lugar es muy pequeño, no me pueden, traten de no levantar la voz, o si no me toca esperarlos a ustedes. ¿Sí? El que se quedó, se quedó. Entonces, la palabra nos habla, hermanos, de 50 días que había transcurrido desde el momento que Cristo resucitó hasta el día, hermanos, en que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Ocurre que los discípulos, en el momento que Cristo fue crucificado o fue tomado, la palabra dice que muchos volvieron ¿a dónde? Atrás. Pero también la palabra nos muestra, o lo que nosotros podemos ver, es que los discípulos no entendieron la palabra al ver a su maestro entregado en manos de pecadores de una manera o forma injusta. Muchos de ellos volvieron atrás, se desalentaron, dejaron su fe a un lado, hermanos, dejaron el gozo a un lado y también las ganas de seguir ¿a quién? Al maestro. Así que esto, ¿qué produjo en ellos? Esto lo que produjo en ellos fue un endurecimiento en su mente y en su corazón. En otras palabras, en ellos inmediatamente se les puso el velo en sus ojos y ya no podían entender lo que un día el maestro les había enseñado. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Qué pasó con ellos? Se olvidaron de la palabra. Y volviendo al libro de Lucas, y el tema de esta mañana,
es ¿por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Ese es el tema de esta mañana. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Y ocurre que para ser o aquella persona que es llena del Espíritu Santo es aquella persona que está controlada o durante durante el transcurso del día es totalmente direccionada por el Espíritu Santo. Así que cuando vino el Espíritu Santo en ellos, ¿qué pasó? Hermanos, el Espíritu Santo los pudo controlar. Venían las pruebas, venían las luchas, venían las situaciones y ellos no se dejaron confundir por ningún problema. Pero antes, usted va a encontrar que se les olvidaron las palabras. Por eso, vayamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 8. Y dice la palabra: entonces ellas se acordaron ¿de qué? De sus palabras. ¿Estamos aquí? Si bien vemos, las palabras se habían olvidado. Y si miramos un poco abajo, en el versículo 11, dice que las mujeres se acordaron de la palabra, pero en el versículo 11, la palabra dice: mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, porque no le creían. Sencillamente los discípulos no creyeron a las palabras que recordaron ¿quiénes? Las mujeres. O sea, la palabra que un día Jesús les había dado, hermanos, ya no estaba presente sobre ellos. ¿Estamos aquí? ¿Y cuántas veces ocurre lo mismo en nuestra vida? Ocurre que Dios nos da tanta palabra y tanta palabra y tanta palabra y tanta palabra, y usted recibe palabra y usted recibe palabra y usted recibe palabra y recibe palabra y palabra y palabra. Y cuando viene el momento de la situación, ¿qué pasó con tanta palabra que tienen dónde? En su mente y en su corazón. ¿Qué pasa? Hermanos, ¿por qué ahí mismo no sacamos la palabra? ¿Por qué ahí mismo más bien no decimos, Señor, ¿cuál es la palabra para este momento? Señor, tanta palabra que tengo en mi corazón y en mi mente, ¿cuál es la palabra que yo necesito para actuar en esta situación? ¿Estamos aquí? Dígale: lo felicito por tener la palabra ¿en dónde? Allá archivada en una biblioteca. ¿Estamos aquí? Y a su nombre. Así que los hombres tampoco creyeron. ¿Por qué no creyeron los hombres? Porque las palabras de una de las mujeres eran poco creíbles. Ocurre que como los hombres eran tan machistas, ellos decían que las mujeres eran caprichosas e inestables. Así que no le creían ¿a quiénes? A las mujeres. La pregunta es: ¿por qué se olvidaron de la palabra? Ellos se olvidaron, hermanos, porque no le dieron importancia a lo que Jesús les dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Estamos aquí? Cada vez que usted venga a la iglesia, dele importancia a la palabra que se le da aquí. Dele mucha importancia. Porque usted supiera qué hacemos para darle una palabra a usted. Hermanos, buscamos de Dios, ayunamos, oramos: Padre, ¿cuál es la palabra que yo tengo que darle a los hermanos? Y la palabra que le damos a usted es una palabra que Dios directamente nos da. Así que el libro de Juan 5:39, ¿qué dice? No los escucho. ¿Qué dice la palabra? Escudriña ¿qué? Las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las únicas que dan ¿qué?
testimonios acerca de mí. Estando Jesús con ellos, les decía que la Biblia hay que escudriñar. Si yo pregunto, levanten la mano los que no leen la Biblia. O más bien levanten la mano los que la leen, los que la escudriñan. La Biblia no es para tenerla por allá, como el católico, hermanos, sin hacer quietica. Amén. La Biblia es para qué, hermanos, para escudriñarla, porque ella es la única que luego te sacará en victoria en medio de las situaciones y de las dificultades. Así que ellos se olvidaron de las palabras de Jesús. Y si Jesús les decía escudriñen, es porque Él les había dado algunas referencias. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 18. Y luego vamos a encontrar el libro de Isaías capítulo 9, versículo 11 y versículo 53. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio. Capítulo 18, versículo 15, y dice la palabra: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él que oiréis. Solamente leamos ese texto, aunque si leemos el 18 dice: profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras ¿en qué? En su boca, y Él las hablará todo lo que yo le mandaré. Así que Dios había mandado ¿qué? Profeta. Y profeta les había mandado ¿para qué? Para que escucharan a ese profeta. Pero un día dice Jesús: si no escucharon a Moisés, mucho menos me van a escuchar a mí. Hermanos, ellos escucharon la palabra, se les olvidó. ¿Y por qué se les olvidó? Porque dejaron de escudriñar la escritura. Porque el mismo Cristo les dijo que primero Él padecería y después entraría, hermanos, en su gloria. Y que todo eso que Él les estaba diciendo, eso ya había estado ¿qué? Escrito o dicho por ¿quiénes? Por los profetas. Y la palabra dice allá en Segunda de Crónicas 20:20, dice: creed a sus profetas y seréis, diga, prosperados. No los escucho. Creed a ¿quiénes? A sus profetas y seréis prosperados. Así que díganle al que está a su lado: toda palabra que usted reciba en la iglesia no la puede, amén, estamos aquí, no la puede pasar por alto. Díganle, no la puede ¿qué? Pasar por alto. La palabra que nosotros escuchemos es para qué, es para ponerla por obra. No la podemos ¿qué? Despreciar. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces todo esto, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué se olvida la palabra? Le digo por qué. Porque le damos más importancia a lo que podamos estar sintiendo en el momento. ¿Podemos estar dándole más importancia? Amén. Y entonces, cuando usted se deja guiar por lo que siente, cuando nos dejamos guiar por lo que siente, hermanos, estamos siendo más almáticos, ¿sí? Y ocurre que Dios no quiere que usted y yo seamos almáticos, sino más bien, diga, espirituales. ¿Estamos aquí? El Señor quiere que seamos más oidores de la palabra. Amén. Hermanos, el Señor no quiere que usted y yo seamos tan sentimentales, más bien. Así que Jesús también un día les dijo a ellos que Satanás, a través de una parábola, Jesús les dijo a ellos
que Satanás también les robaría la palabra. Toda palabra que se siembra en el corazón, Satanás inmediatamente, él viene y la tarea es de ¿qué? De robarla del corazón. Hermanos, Satanás está dispuesto a que usted se olvide de ¿qué? De toda palabra que usted recibe. ¿Estamos aquí? Dígale, ojo, porque hay alguien que quiere robar la palabra que está ¿en dónde? En tu corazón. Así que volviendo a los dos textos, la palabra dice que él tuvo que abrirles el entendimiento y luego fueron llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, ellos necesitaron pasar por 3 niveles. El primero, la palabra dice que el corazón de ellos ardía por la palabra. Lo segundo es que la palabra nos habla que los ojos de ellos fueron abiertos. Y lo tercero es que la palabra dice que Él les abrió el entendimiento. Amén. Vayamos al libro de Lucas, por favor. Volviendo al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 32. ¿Qué dice, por favor? Si están ahí. ¿Qué dice? Y se decían el uno al otro: ¿no nos ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió ¿qué? Las Escrituras? ¿Qué ardía? El corazón. Al escuchar la palabra, ¿qué pasaba con los discípulos? ¿Estamos aquí? Diga, ¿ardía qué? El corazón. Versículo 31, ¿qué dice? Entonces les fueron ¿qué? Abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Recuerden cómo estaba el pueblo. Estaba un poco, dice que todo el mundo estaba hablando de aquel hecho, de la crucifixión. Los discípulos estaban por allá, algunos estaban escondidos, no querían salir. Y solamente 2 iban hacia el camino Emaús. Y mientras iban por el camino Emaús, se le acerca Jesús. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué práctica tienen ustedes? ¿De qué están hablando? Y entonces ellos le dijeron, ¿cómo es posible que usted sea el único? Le dicen a Jesús, mire, ellos le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que usted sea el único forastero y no se dé cuenta lo que está pasando? Y ocurre que Jesús les abrió las Escrituras y comenzó a hablarles. Y la palabra dice que los ojos de ellos fueron ¿qué? Abiertos. Y su corazón, ¿qué pasaba? Comenzó ¿qué? A arder. ¿Por qué? Por la palabra. Pero hasta ese momento su entendimiento no estaba ¿qué? Abierto. ¿Estamos aquí? Lo único que les faltaba a ellos era que su entendimiento estuviera ¿qué? Abierto. Miren lo que le voy a decir. Entonces, pasaron 2 cosas en ellos cuando Jesús se les acercó. El corazón de ellos ardía por la palabra, sus ojos fueron abiertos. Pero a pesar de todo eso, le digo que les faltaba en ellos, les faltaba paz. Le digo que había en el corazón de ellos turbación. Le digo que había en ellos pensamientos torcidos, negativos. Le digo que había en ellos duda. Le digo que más había en ellos, había insensatez. Y Jesús les dice, tardos de corazón. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque todavía el entendimiento no había sido abierto. O sea, podemos estar diciendo, qué palabra, qué bendición de palabra. Eso no significa que tu entendimiento esté abierto. Porque a lo mejor tu corazón está ¿qué? Ardiendo por la palabra.
A lo mejor usted alcanzó a entender algo. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Pero eso no significa, hermanos, escúcheme, que su entendimiento sea abierto. Porque Jesús se les acercó a ellos, los ojos fueron abiertos. Dice la palabra, su corazón ardía por la palabra. Pero miremos, antes de que el entendimiento les abriera, miremos todo lo que pasó, versículo 25. Jesús, ¿qué les dice a ellos? Oh insensatos y tardos ¿de qué? De corazón, para creer a todo lo que para creer a todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara ¿en dónde? ¿En dónde? En su gloria. Versículo, hermanos, 36. Dice, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se les puso en medio de ellos y les dijo a ellos que paz a vosotros. Cuando Jesús llegó, ¿cómo estaban ellos? A pesar de que la palabra ardía, a pesar de que sus ojos se habían abierto, la palabra dice que ellos estaban como atemorizados, estaban ¿qué? Estaban asustados, estaban espantados. Y ni siquiera Jesús llegando ahí, estando ahí con ellos, hermanos, pudieron ¿qué? Entender. Amén. Porque hasta ese momento el entendimiento no había sido ¿qué? Abierto. Y es lo que necesitamos. No es solamente venir a la iglesia, recibir la palabra y usted decir, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Salió de la casa o salió de la iglesia para la casa. Pero si el entendimiento no se le ha abierto, usted difícilmente puede poner por obra ¿qué? La palabra. ¿Estamos aquí? Entonces ahí es donde salimos de la iglesia, llegamos a la casa, al trabajo. Hermanos, los problemas, la economía, no hay nada en la nevera, o lo único que hay es arroz, ¿sí? Arroz con agua, un ejemplo. ¿Sí? Y entonces, tanta palabra que recibimos, llegamos a la casa y encontramos tremendo problema. Hermanos, que llegó el recibo y se subió ese recibo, mejor, se disparó ese recibo del EPM. Y usted dice, y entonces la palabra que recibió, ¿dónde la dejó? Y ocurre que, le digo qué pasa cuando nuestro entendimiento no es abierto. Hermanos, la palabra que recibimos se pierde. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, dígale, ojo. Amén. Porque usted y yo tenemos que llegar hasta que nuestro entendimiento sea ¿qué? Abierto. Amén. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? Hermanos, porque no se nos ha abierto ¿qué? El entendimiento. Mira lo que había pasado hasta ese momento y qué estaba pasando, toda la lucha que ellos tenían. Había falta de paz, había turbación, y una turbación es una agitación mental. O sea, hermanos, es tantos pensamientos que pasan. Yo no sé si usted le ha pasado, y es más, la lucha de sus pensamientos, esa lucha, esa agitación de los mental de pensamientos, y usted dice, pero señores, y usted, hermanos, eso se llama turbación. O sea, yo me imagino los discípulos, hermanos, con esa mente retorcida diciendo, bueno, nos falló, Jesús fue un mentiroso yo me imagino los discípulos diciendo, ¿de qué sirvió ver milagros, ver a Lázaro resucitar? ¿De qué sirvió ver a esa mujer la mujer de flujo de sangre, verle que su sangre cesara? Si nuestro maestro, en las condiciones en la que quedó. Yo me imagino esa cantidad de pensamientos y pensamientos retorcidos, pensamientos ahí. Por eso Jesús le dice, pensamientos torcidos. Versículo 38, mire, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne, ni hueso, como veis que yo, hermanos, tengo. ¿Cómo estaban ellos? Con unos pensamientos
hermanos, que ni siquiera podían creer. Amén. Llegó Jesús, les dijo, pasa a vosotros. Porque ellos estaban atemorizados, porque ellos decían, donde entre algún espía, donde entre alguien y nos delate que estamos acá metidos, si acabaron el maestro, pues a nosotros también nos acaban. Así que ellos, cuando Jesús entró, hermanos, por estar pensando, amén, en el problema, dejaron de ver a quién, a Jesús. ¿Estamos aquí? Y a su nombre. Y a su nombre. Versículo, entonces, encontramos, versículo, hermanos, 38 dice, ¿por qué os turbáis? Yo leí fue el versículo 39, qué pena. ¿Por qué os turbáis? Pero veamos el versículo 38. Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué se dejan llevar tanto por la debilidad de la mente? Y vienen estos pensamientos, ¿qué? ¿Pensamientos cómo? Estos pensamientos, en otras palabras, pensamientos torcidos, pensamientos ¿qué? Negativos. Y Jesús les dice, insensatos. Y la palabra insensato quiere decir que no muestra, que está demostrando esa imprudencia, más no que prudencia. Y también luego les dice tardos de corazón, ¿sí? ¿Tardos de qué? De corazón. Hermanos, lo que quiere decir todo esto es, hermanos, que todo esto ahoga la palabra. Pero también todo esto se llama torpeza espiritual. Una persona con torpeza espiritual no ve más allá de lo que está sintiendo, de lo que está, hermanos, escuchando, ¿cierto? De los problemas. Una persona con torpeza espiritual ahí se quedó. Amén. Y cree, hermanos, que la lucha que tiene, y lo más tremendo es que justificamos la lucha que tenemos. La justificamos. ¿Y cómo la justificamos? Hermanos, nos salimos de ¿qué? Del espíritu y comenzamos a actuar en la carne. Hermanos, nunca justifiques. ¿Estamos aquí? Hermanos, la desgracia. Porque entre más usted justifique la desgracia, menos va a ver a quién, al Señor. Nunca justifique los pensamientos torcidos, negativos. Nunca justifiquemos la duda, la insensatez. Nunca justifiquemos la falta de paz. Ayer salimos y veníamos con mi esposa, veníamos de allá de Niquía visitando unos hermanos. Entonces yo le hablaba a un señor, le estaba compartiendo la palabra, pero yo le dije con mucho respeto, Señor, ¿usted es ateo? Y me quedó mirando. Bueno, ¿y por qué me hará esa pregunta? Y yo le dije, lo que pasa es que cuando yo le voy a hablar a alguien de Dios, inmediatamente las personas ponen una barrera. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de romper el hielo, así sea haciéndole una pregunta, ¿sí? Que los lleve a pensar, ¿sí? Y entonces cuando yo comienzo a hacer así, rompo hielo y cojo como confianza con la persona. Y comenzamos a ¿qué? Y comienzo yo a compartirle a la persona acerca, hermanos, del Señor. Amén. Pero el Señor se quedó a tal punto que cuando nos trajo aquí, el Señor decía, yo todavía sigo con mi pensamiento de por qué usted me dijo que yo era, que si era ateo. ¿Sí? O sea, quedó ahí ¿con qué? Hermanos, ahí quedó con el pensamiento. Amén. Y de verdad, hay cosas que nos ponen a pensar y nos ponen a pensar bastante. Uno de mis hijos, cuando él me habla, me pone a pensar. Amén. Y de verdad que hay personas que cuando hablan, ponen a pensar. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Cómo serán los problemas? La pregunta es, ¿cómo serán entonces los problemas? ¿Ah? ¿Estamos aquí?
Hermano, si alguien le dice a usted algo y lo pone a pensar, entonces ¿cómo eran los problemas? Y el diablo enviándole dardos y enviándole cosas. Y hermanos, comienza la razón, comienzan los sentimientos, comienza todo que a voltearle la cabeza ¿a quién? A la persona. ¿Estamos aquí? Pero cuando usted y yo tenemos la palabra, estamos meditando todo el día, hermanos, toda basura del diablo, usted le dice, ¡fuera! A ver, todo pensamiento del diablo, ¡fuera! Pero cuando usted no tiene la palabra, hermanos, usted no tiene de dónde agarrarse. Usted es como aquel gato que está de patas arriba. ¿Estamos aquí? Y a su nombre. Pero Jesús, ¿qué hizo? Hermanos, viendo, primero, escúchenme, las mujeres les hablaron a ellos y ellos no creyeron. Luego Jesús se les acercó y tampoco creyeron. Amén. Les abrió el corazón cuando escucharon la palabra, ardía el corazón por la palabra y tampoco, hermanos, creyeron. Les abrió los ojos y tampoco creyeron. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que ellos, hermanos, cambiaran realmente? Versículo 45. Entonces, ¿les abrió qué? ¿Qué les abrió? No los escucho. No los escucho. ¿Qué les abrió? Diga, el entendimiento para que ahora sí que comprendiesen que las Escrituras. De la única forma, hermanos, que ellos cambiaron fue cuando Jesús les abrió el entendimiento. La palabra dice que Jesús hasta le mostró con pruebas indubitables, pruebas consistentes. Hermano, les dijo, toquen aquí, toquen aquí. Y con todo eso, hermanos, como era tan fuerte la lucha en su mente, que Jesús necesitaba era despegar esa mente y, hermanos, coger una escoba, coger un asadón, coger una peinilla y comenzar a rozar esa cabeza y a rozar para poder que les abriera un poco ¿qué? El entendimiento. Amén. Así que Él les abrió el entendimiento. Y abrir el entendimiento, hermanos, abrir el entendimiento. ¿Qué es abrir el entendimiento? ¿Qué es abrir el entendimiento? Cogió un machete y ese coco y ¡pam! Él lo abrió en dos, no. Y luego les cogió la cabeza, bueno, voy a barrer todo lo malo que tienen en ese cerebro, ¿no? Le digo, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Quitó el velo que había. Hermanos, no se podía llegar del lugar santo al lugar santísimo. Del atrio al lugar santo, lugar santísimo, para llegar hasta el lugar santísimo había un proceso. Amén. Y el que estaba en el lugar santo no podía entrar al lugar santísimo. Y el que quería entrar al lugar santísimo tenía que pasar por un proceso. Y los únicos que entraban al lugar santísimo, ¿quién eran? Los sumos sacerdotes. Amén. Así que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Rasgar ese velo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Dice que les abrió el entendimiento, o sea, les quitó el velo que había. Y de la única forma que el velo se quita es cuando recibimos palabra y recibimos palabra y recibimos palabra y recibimos palabra y recibimos palabra. Cuando usted recibe tanta palabra, hermanos, el velo se le quita. Porque si usted mira el versículo 32, versículo 44 y versículo 45, Jesús lo único que estuvo haciendo con ellos era, hermanos, volviendo otra vez a refrescarles la mente. Amén. Por eso un cristiano que no se congrega, que no busca de Dios, que no lee la Biblia, hermanos, no va hacia adelante, sino que va a ir ¿hacia dónde? Hacia atrás.
Amén. Hay cristianos, hermanos, que no han podido avanzar. Hay cristianos que no avanzan. Amén. Porque se quedaron con lo poquito que... Se quedaron ahí con lo poquito. No, usted y yo no nos podemos quedar ahí con lo poquito. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. ¿Por qué por qué su entendimiento estaba así como tan entenebrecido? Hermanos, o en otras palabras, lo que había en su mente era una mente blindada. Amén. Una mente ¿qué? Blindada. Y hermanos, hay carros tan blindados que ahí no le entra cualquier cosita. El carro del presidente de los Estados Unidos, hermanos, no le entra cualquier cosa. ¿Sí? Está tan protegido ese presidente a los ataques de afuera. Por eso ellos van seguros. Amén. Pero mándenlo en un pichirilo a ver qué le va a pasar. ¿Por qué será que don Papa, hermanos, ellos ponen ese móvil? Ellos si vienen para Colombia, ellos traen ese móvil desde por allá. ¿Sí? Y yo no sé si es que lo acondicionan. Yo no sé cómo en todo caso le ponen un blindaje. Porque como ya han matado a algunos papas. ¿Estamos aquí? Amén. Hermanos, y eso es lo que pasa con la mente. Está blindada. Amén. No sé si de incredulidad, de temores, de ansiedad, de perturbación. ¿Cierto? Estamos aquí de turbación, de falta de paz. Estamos tan turbados. Entonces esa mente está pero blindada a punta de que de turbación. ¿Sí? Una mente que lo único que, hermanos, todo el día está pensando en cosas negativas. Hay gente que todo el día no puede estar pensando, no es capaz de pensar en la palabra. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, ¿cuántas veces sucede? Entonces, cuando ya una mujer, hermanos, duda que su esposo anda por allá con otra mujer, entonces su mente, ¿cómo está? Todo el día está turbada. Bueno, si se demoró un minuto, donde se demora un minuto o un segundo, en un segundo puede hacer muchas cosas, dirá esa mujer. Si se demoró 10 segundos, en 10 segundos le dio un beso a la otra, un ejemplo. En 10 segundos la quedó mirando fijamente. Y entonces llegó el esposo 10 segundos tarde. Y entonces, hermano, esa mujer está ya ¿como quién? Como un tigre, está como un tití. ¿Cierto? Y entonces no me diga nada. ¿Por qué? Porque su mente, ¿cómo está? Su mente está blindada, está turbada. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Hermanos, abrirles el coco. Les abrió el entendimiento, porque su mente estaba, vuelvo y reitero, estaba blindada. Recuerda que esto sucedió, hermanos, por no aceptar la palabra. Amén. Usted deja de aceptar la palabra y su mente inmediatamente recibe otro tipo de coraza. Amén. Estamos aquí recibiendo la palabra. Pero cuando usted coge la palabra, usted la pone aquí y usted empieza a caminar por acá. Amén. Eso fue lo que los discípulos hicieron. Si Jesús les había dicho, espérenme. Jesús les había dicho, yo voy a morir, me van a matar, me van a crucificar. Solamente les digo, es que ustedes se calmen. Ustedes manténganse en oración, todo lo que les enseñé, manténganse en lo que les enseñé. Espérenme, que al tercer día voy a ¿qué? A resucitar. Les dio la palabra. Pero cuando ellos vieron el problema, ¿qué hicieron? Cogieron la palabra y la pusieron por un lado y hermanos, hicieron a ellos a un lado y comenzaron ellos a caminar en sus sentimientos. Y eso es lo que pasa.
Nuestra mente se puede blindar cuando nosotros ponemos a un lado ¿qué? La palabra. ¿Estamos aquí? No pongas a un lado la palabra. Porque cuando ponemos a un lado la palabra, hermanos, nuestra mente está blindada. Y luego, esa mente blindada. ¿Estamos aquí? Amén. Hay gente que prefiere más bien no pasar por ahí. Porque dice, no, es que por aquí, si paso por aquí, tengo que diezmar, tengo que servirle a Dios, tengo que bautizarme, tengo que meterme más con el Señor. No, más bien voy a seguir al Señor, pero de lejito, sin tanto compromiso. Hermanos, ¿qué está haciendo la persona? Blindándose a la misma palabra. ¿Estamos aquí? ¿Qué está haciendo? Blindándose a la misma palabra. Así que Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué dice la palabra? Hermanos, dice, entonces les abrió. ¿Qué les abrió? No los escucho. Repita conmigo, el entendimiento. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Les abrió, ¿qué? El entendimiento para que volvieran otra vez a ¿qué? A comprender las Escrituras. Y volver otra vez y abrirles el entendimiento. Cuando les abrió el entendimiento, le digo qué pasó en ellos. Volvieron otra vez a nacer. Volvieron otra vez a su primer amor. ¿Estamos aquí? Se despertó otra vez en ellos la pasión por Jesús. Y subieron a un nuevo nivel. Y ahí es donde dice la palabra en el libro de Hechos, que donde comenzamos, hermanos, que luego ellos fueron ¿quiénes? Luego ellos fueron ¿qué? Llenos, diga, del Espíritu Santo. No los escucho. Entonces, luego después, ¿qué pasó? Diga, fueron llenos del Espíritu Santo. Repita conmigo, ¿qué pasó luego? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo mirando esto, ya para ir terminando, me doy cuenta que el Espíritu Santo no va a llegar así en nosotros. Amén. El Espíritu Santo no va a llegar así por así, solo porque usted lo pida o usted lo llame. En tu vida, yo me imagino Jesús haciendo un trabajo con los discípulos, porque él sabía, no, es que si yo no abro esta casa, como yo no puedo traer un invitado. ¿Sí? El invitado era el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro. Pero ¿por qué no se había ido Jesús todavía? Porque ellos no estaban ¿qué? No estaban preparados. ¿Por qué la gente hoy en día no habla en lenguas todavía? ¿Cómo estará su corazón? ¿Será que su entendimiento se abrió? ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, luego fueron enviados. Hermanos, ellos conmovieron el mundo. ¿Estamos aquí? Amén. Y cumplieron su llamado cuando vino el Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, Jesús sabía que si no les abría el entendimiento, iba a tener, hermanos, era problemas con ellos. Y uno encuentra que muchas veces así sucede en la iglesia. Hay hermanos que no quieren entender. ¿Sí? Hay ovejas que no quieren comprender, no quieren entender. Y hermanos, hasta que Dios no haga esa obra en esa persona, Dios no podrá llevarlo a otro nivel. Amén. Y Dios quiere llevarte a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a un nivel mayor? Amén. Hermanos, es necesario que usted le dé importancia. Le demos importancia a la palabra. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Qué necesitaron ellos? 3 niveles. El corazón ardía por la palabra. Se abrieron los ojos. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo Dios? Les abrió ¿qué? El entendimiento. Amén. Y cuando les abrió el entendimiento, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito para que se ponga, por favor, en pie. Vamos. Los de alabanza, bueno, usted se va a poner en pie en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Vamos a presentarle al Señor la palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dígale a Dios que te abra el entendimiento. Dígale al Señor que te abra el entendimiento.
Dígale, Señor, ábreme el entendimiento. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento. Vamos, levanta tus manos y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Dígale gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su palabra, por su palabra. Dígale gracias por tu palabra. Vamos, levante sus manos, Señor. Gracias, 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 Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rabba, Terebequia, Cadarabasanda, Labashenterebe. Oyenderebequia, Cadarabashenterebequia, Cadaraba. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento, Señor. Dígale, ábreme el entendimiento, ábreme el entendimiento, vamos. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento. Quiero avanzar, quiero continuar, quiero proseguir hacia adelante. Dígale, dígale, ábreme el entendimiento, ábreme el entendimiento, Señor. Oh, Sadalaba, Sindiria, Bacandaraba. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento, ábreme el entendimiento. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento. Vamos, vamos. Oh, Sadalaba, Arraba, que Terebequia, Cadaraba, Sandalaba, Arraba, Benderebequia, Cadaraba, Yandaraba. Usted que está pasando por luchas, hermano, usted que está pasando por ese desierto, quizás económico, vamos, de salud en el nombre de Jesús, familiar en el poder de la palabra, dígale, Señor,
Padre, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, dale un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Y a su nombre. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.